buenas tardes con todos. Bienvenidos a este destacado panel. Cristóbal, Fiorella, Carlos, bienvenidos, gracias por participar. Bien, vamos a hablar de emprendimiento en el sector financiero. Probablemente el sector que más ha visto actividad, inversión, resultados, casos de éxito y también casos de fracaso. Hemos visto inversión en fintech a nivel global, regional, local, y es por eso que me complace tener una combinación muy buena de panelistas. Cristóbal representa el Capital de Riesgo, un fondo muy exitoso basado en México. Fiorella representa un fintech regional fundado en Argentina, pero con una expansión regional y con una ambición importante en la región. Y Carlos representa también un fintech fundado en el país, en el Perú, que también viene creciendo y consolidándose muy bien en el país y con mucha aspiración de salir al mundo. Así que tenemos una excelente variedad de perspectivas para poder conversar. Bien, comencemos con Cristóbal. Cristóbal es cofundador y GP de Wolef, que es un fondo de Venture Capital, como comenté, mexicano, que invierte en empresas de tecnología en la región, en etapa temprana. Él anteriormente fue parte de Grupalia, que fue adquirido por Peixe Urbano, y Navent, también conocemos bien a Navent, que fue adquirida por Quinto Andar. Él es abogado que se enfocó en su momento en transacciones financieras internacionales en energía y también ocupó puestos ejecutivos importantes en Cemex, Grupo Modelo, entre otros. Cristóbal, hablemos del sector de la inversión, del mundo del capital. El año 2021 ha sido un año muy grande. Ha sido un tsunami de inversión, 15 billones de dólares de capital de riesgo invertidos en Latinoamérica, que es 4 veces lo que fue el año anterior, el 2020. En lo que va de este año, esa inversión se ha desacelerado notablemente. Quisiera también en su momento escuchar tu perspectiva. Fintech, en la región de esos 15 billones, Fintech en Latinoamérica fue aproximadamente 6, ¿no? 6 billones. De esos 6 billones, solo 1 billón fue a inversiones tempranas, es decir, seed capital, series A. El resto, 5 billones, fueron a series B o más, deals mucho más grandes. Y obviamente no será sorpresa que el 85% de todo esto fue a Brasil y México. Por lo tanto, podríamos concluir que lo que no es Brasil-México, lo que no es serie B para adelante, es decir, ya emprendimientos que están en fase de escalamiento importante, de consolidación, todavía sigue habiendo escasez de capital o sigue siendo muy difícil acceder a ese tipo de capital. ¿Cómo ves, Cristóbal, estas dinámicas de crecimiento y decrecimiento de capital y el acceso a capital más allá de México, Brasil y de series B en adelante? ¿Cómo ves esas dinámicas? Lo que ha pasado en el mercado es cada vez avanzamos, tenemos una limpieza y quedamos un poquito más arriba, ¿no? O sea, es mejor hoy que en 2013, pero no en 2020, ¿no? Y probablemente va a tardar en volver a ser. Lo que vemos es más capital que se anima a invertir en este tipo de activos, sea a través de fondos, sea de inversiones directas, pero sigue siendo poco capital. O sea, en Latinoamérica no tenemos acceso a los típicos fondeadores de fondos de inversión de riesgo, ¿no? Las aseguradoras, los endowments, los asset managers, porque no hay incentivos fiscales. Entonces, del capital de etapa temprana local, el 99% viene de familias que invierten por un retorno sin ningún tipo de incentivo fiscal. Entonces, invierten muchas veces a pesar de ellos, ¿no? Entonces, si bien empieza a haber capital en la región, sigue siendo muy pobre para necesidades de capital y depende mucho de los extranjeros. Y los extranjeros son los primeros que, cuando aquí nos da un estornudo, les da neumonía a ellos, ¿no? Dicen, yo no voy a venir para acá a arriesgar mi dinero, me quedo en Estados Unidos que gano tasas altas. Entonces, yo creo que vienen 1 año y medio, 2 años muy duros, donde va a levantarse mucho la vara de calidad para invertir. Va a haber muchos que no van a lograr hacerlo. Entonces tenemos compañías que hemos comprometido capital y hemos tenido que no hacer la inversión porque no llegaron a lo que quieren levantar.
Y eso no pasaba antes, ¿no? Antes, si quieras que no, levantaban. Entonces, el invierno está aquí, esperemos que no sea tan largo, pero no va a ser fácil. Esperemos que no sea tan largo para congelarnos, ¿no? Déjame repreguntar porque creo que es una discusión muy interesante. El capital se hace más escaso, sin embargo, leemos por todos lados que se levanta la valla respecto a lo que se espera del startup, ¿no? Dejamos de pensar en capacidad de crear usuarios, generar un customer user base y hablamos más de la rentabilidad, ¿no? De la estrategia de monetización y de un escalamiento rentable. ¿Cómo han cambiado esos criterios para un inversionista respecto a cómo ven la oportunidad hoy cuando hay escasez de capital versus como la veían el año pasado cuando no había escasez? ¿Qué variables han cambiado? ¿Cómo han cambiado esos criterios? El principal criterio que ha cambiado es la reserva de capital necesaria para afrontar la siguiente ronda, ¿no? Antes había compañías que levantaban 2, 3 veces en un año una ronda de capital, con lo cual no te fijabas mucho en si ese dinero era para 10 meses, 6 meses, 12 meses, porque iba a llegar ese capital. Hoy en día no entramos en ninguna ronda donde no veamos por lo menos un horizonte de 24 meses de capital, porque si no, no van a llegar, ¿no? O sea, no sabemos si va a haber algo en el camino. Es el principal. La otra cosa que hemos notado es que los fundadores más grandes que nosotros tienen mucho miedo a negocios que sean intensivos en capital, ¿no? Muchos negocios de préstamo, muchos negocios digamos, tienes que conseguir una licencia, entonces tienes que hacer una inversión grande para conseguir los permisos, todo eso le están huyendo mucho, ¿no? Entonces esos negocios, hoy en día yo creo que vamos a ver muy poquitos que salgan. Bien, justamente yendo a esos negocios intensivos de capital, en temas de préstamo, y voy a saltar a Carlos. Carlos es cofundador y CEO de Prestamipe. Él viene ya trabajando en Prestamipe, armando el startup por 6 años. Él está enfocado en lo que es producto, en lo que es ventas, en lo que es innovación. Anteriormente, él fue vicepresidente de FinTech Perú y también fue parte del equipo de desarrollo de negocios de Cinepapaya. Así que tiene muy buena experiencia en emprendimiento. Carlos, al punto de Cristóbal, tu emprendimiento, tu FinTech, es una FinTech de colocaciones, de intermediación, intensivo en capital, orientado al segmento de pequeña empresa, con un portafolio de productos, ¿no? Que nos vas a explicar, y con mucho éxito. Es probablemente la más exitosa respecto a su capacidad de levantar capital. Acaban de cerrar una ronda de 2 millones de equity, más otros 2 millones de deuda del BIT, y con ambición tremenda de crecer, porque es importante nacer regionales, nacer, ¿no?, en múltiples países. Cuéntanos un poco de ese viaje que han tenido desde que se conciben hasta que logran el punto de hoy y en adelante, cómo ven, dadas las restricciones que Cristóbal nos comenta. Sí, de hecho nuestro caso fue bastante particular. Nosotros pudimos ser rentables desde el año 2. Luego estuvimos bastante tiempo como una empresa rentable hasta que llegó la pandemia, que obviamente nos puso varios retos. Luego, conociendo la historia de la empresa, pudimos atraer a inversionistas ángeles. También ahí se sumó ABP. Y bueno, tenemos un negocio bastante saludable, ¿no? No es que vamos todo por el grow, regalando almuerzos, ¿no? Sino es que nos enfocamos bastante en la rentabilidad, en la capacidad de generación de ingresos de la empresa. Y hemos tenido bastante éxito en ello. Incluso hemos logrado diversificar productos. Actualmente estamos bastante fuertes con el tema de B2B payments, de lo que es factoring, confirming, sistemas de gestión hacia las cuentas por pagar, hacia las cuentas por cobrar para las empresas. Entonces sí, nosotros, digamos, nos hemos enfocado desde el inicio en ser una empresa muy saludable. Creo que por ahí no tenemos tanto reto. De hecho, tenemos bastante interés por invertir en equity actualmente en la empresa. Y sí, estamos como que ya negociando los últimos términos para una última ronda de inversión. Por el lado de las líneas de deuda, también estamos teniendo bastante éxito. También por la trayectoria que tiene la empresa. Tenemos casi 6 años. Y tenemos indicadores de cartera saludables que nos permiten ser atractivos para fondos de deuda. Similar que
en el equity, ¿no? El equity siempre busca deuda y la deuda busca que tengas el respaldo del equity para poder crecer y cumplir con esas obligaciones de pago, ¿no? Muy bien, gracias Carlos. Y en el tema de fintechs, también tenemos aquí a Pomelo, está Fiorella Lezama, ella es peruana, que está trabajando como head de productos para la región andina de Pomelo. Ella viene de Mercado Pago con amplia experiencia en el mundo de los pagos, de fintech. Trabajó antes en American Express, Banco de Crédito, Banco Falabella, la TAM, y cuenta con mucha experiencia liderando negocios, desarrollo de negocios en temas de pagos, servicios financieros, comercio electrónico. Fiorella, háblanos de Pomelo, que ha causado furor con un levantamiento reciente de capital del orden de $50 millones, con la tesis de poder crecer hacia Colombia, hacia Perú. Pomelo ya viene trabajando en Argentina, también en México, Brasil, y han levantado esta ronda importante, enorme, desde el año pasado hasta este año, ¿no? En momentos muy buenos como octubre del año pasado hasta junio de este año, ya momentos mucho más inciertos. ¿Cómo han podido levantar un capital de esa dimensión y qué respalda la tesis de crecimiento en Colombia y en Perú en particular? Gracias, Lucho, y un gusto estar aquí con todos ustedes. Creo que uno de los principales aspectos que está empujando el éxito de Pomelo es que surge de una necesidad que vemos en todos los mercados latinoamericanos. Los fundadores son 3 personas que tienen también amplia experiencia en el mundo de pagos, con backgrounds distintos, ¿no? Desde emprendimiento hasta liderar startups y empresas más corporativas. Y las necesidades son similares, es decir, tener una infraestructura que sea única a nivel regional, que permita no llegar a un mercado con una integración, sino que a través de esta integración poder satisfacer varios mercados de la región, es algo que ha empujado el crecimiento de Pomelo y es parte de la tesis, ¿no? Lo que comentaban antes de tener una propuesta con una visión más regional que local definitivamente es algo que ayuda y que ha ayudado en este levantamiento de capital, ha ayudado a la buena aceptación y a estas inversiones de venture capital bastante relevantes en el mundo fintech y en el mundo digital. Y sumado a esta tesis está el ser una compañía 100% digital, por lo tanto con tecnología del 2021, ¿no? Nosotros tenemos 1 año y medio de existir y estamos hoy compitiendo con muchas procesadoras o compañías incumbentes que tienen 30 años en el mercado que han venido haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, somos una solución bastante evidente para una fintech por la apificación, por la flexibilidad y por la transparencia incluso en precios, pero también una solución muy evidente y ¿por qué no para los incumbentes e incluso para otros sectores más allá de lo que es fintech, ¿no? Nosotros apostamos por el embedded finance y esto implica el poder habilitar cualquier servicio financiero a una compañía retail o a otra corp que quiere rentabilizar, monetizar su base de clientes. Entonces, para entenderlo bien, Pomelo ofrece infraestructura, ¿no? Basada en APIs que lo que permiten es habilitar a una empresa, ya sea un incumbente en servicios financieros o en retail o un startup o una fintech nueva, le permite servicios que le ayuden a validar la identidad, a originar cuentas de ahorros, ¿no? Tarjetas de crédito, débito. Cuéntanos un poco toda esa infraestructura, cómo acelera el time to market de la ejecución de una empresa, grande, pequeña, mediana, en habilitar un negocio fintech. Sí, nosotros hoy tenemos 3 grandes frentes, digamos como productos. Uno es el que llamamos Identity, que es hacer o facilitar todo este onboarding de un cliente a la hora de dar un servicio financiero, que implica un KYC, implica validación con buroles locales, implica validaciones con listas negras. Y todo este proceso que una fintech o cualquier otra compañía que quiera dar ya sea un préstamo o quiera hacer captación necesita hacer. Entonces, esa es una parte de los servicios que damos. Otra parte es todo lo que vendría a ser el core bancario, tanto para lending como para captación. Necesitas tener un core que te ayude a administrar estos saldos. Y esto es lo que nosotros ponemos a disposición, ¿no? Es todo basado en tecnología, estamos enfocados en backend 100%. Y sumado a esto está todo lo que es el track de cards, que vendría a ser tarjetas, ¿no? Que es uno de los primeros pasos, digamos, en
en lo que vendría a ser inclusión financiera y si quieres también en mundo fintech, ¿no? El mundo de pagos, a través de la emisión de tarjetas, ya sea de crédito, débito, dependiendo de si una entidad regulada o no, y prepago, ¿no? Somos miembros principales de las marcas. En el caso de Perú estamos avanzando muy rápidamente y esto nos permite ser BIN sponsor, nos permite ser procesador, autorizador y digamos, dar toda esa cadena de valor, ¿no? Excelente, buenísimo. Sin duda se necesita y, como bien dices, tú estás a cargo de producto en Perú, Colombia, que es los nuevos mercados de pomelo y seguramente tu trabajo en los próximos meses va a ser muy de construir desde abajo la base de clientes y todo ese track que cada país requiere. Regresando al punto de Cristóbal, observábamos el track record de WOLEF, un fondo muy exitoso en México, por supuesto, y en la región. Están ya con un tercer fondo muy grande, ya digamos, de ligas importantes. Han hecho múltiples inversiones, más de 40 inversiones, han hecho exits, tienen 5 unicornios en su portafolio, algo que es increíble. Y un ratio que yo veo es que básicamente a mí, en temas de capital de riesgo, me gusta ver por cada dólar que invierte una firma, un venture capital, cuántos dólares moviliza de otros actores en rondas subsecuentes. Y por mi matemática rápida, lo que te comentaba backstage, es que yo veo un factor de como más de 100 a 1. Es decir, por cada dólar que ustedes han puesto, han logrado que sus startups levanten 100 o más, ¿no? ¿Cómo han logrado ese nivel de precisión en la inversión, ese nivel de escala en la multiplicación del valor? Nosotros arrancamos el primer fondo en 2014, que era un mundo bien diferente. Nuestro primer portafolio fue de 10 compañías, que para quien sabe de teoría de portafolio es un portafolio muy chico para hacer venture capital. La razón de por qué fueron 10 compañías y no más fue primero porque no sabemos qué hacíamos y segunda porque en ese momento había pocas oportunidades que considerábamos buenas. Y cuando yo miraba la oportunidad nueva afuera y miraba la que tenía adentro, veía que la de adentro era mucho mejor. Entonces en ese fondo, por ejemplo, casi 20% del fondo está en Confío, que Confío veíamos que era un caso de éxito cada ronda que levantaba. Entonces, entramos casi todo ahí. El segundo fondo se levantó en 2019, que es un mundo bastante distinto. Era un fondo un poco más grande y ahí lo que pasó fue casi no hicimos segundas inversiones. Casi invertimos solamente en los primeros tickets. La razón de eso fue que el mundo del levantamiento se volvió muy acelerado. Los fondos levantaban rondas entre 6 y 12 meses y a múltiplos súper grandes. Para darles una métrica, típicamente de ronda a ronda se crece un 2, 3, 4X. Es histórico. En este segundo fondo tuvimos empresas que crecieron 15, 30X de una ronda a otra, en valorización, no tanto en métricas. Entonces, nosotros como inversionistas de etapa temprana nos preocupa mucho la dilución de nuestro retorno. Si yo entro a una evaluación de 8 y la siguiente es a una evaluación de 100, mi retorno esperado es muy chiquito, ¿no? Claro. Entonces, fuimos mucho más cuidadosos. Entonces, creo que una parte es la flexibilidad que hemos tenido en la estrategia y es nuestra filosofía de inversión es siempre pensar que podemos llegar a un 20x en cada dólar que ponemos, ¿no? Si no vemos ese camino, no es el caso. Hablamos ahorita del tema de Nubank, ¿no? Nubank nosotros invertimos bastante tarde, invertimos en la serie C y ahí era una inversión que ya se había revalorizado a $4 billones, que era todo el dinero del mundo, pero vimos un camino en 20x, ¿no? Que en un momento lo llegamos a tener 17x, hoy con la bolsa está bastante más abajo de eso, pero sí nosotros en inversión cuando invertimos en etapa temprana, invertimos en compañías que levantan entre 2 y 8 millones de dólares y vemos un camino 20x. Casi siempre esto es serie C o serie A, pero tenemos excepciones de pre-seed y excepciones de series C o adelante. Ese camino 20x resulta ser como un criterio de inversión para ustedes. Si no ven un 20x sobre el momento donde entran, pues no lo pasan. Sí, no. Interesante. Regresando a los fintechs, de hecho el acceso a ese capital, el poder convencer a un Cristóbal de un 20x es muy difícil, ¿no? Hay una serie de desafíos para poder lograr un camino de 20x, ¿no? El acceso
no solamente a los clientes, sino al talento, el poder operar en un mercado regulado. Entonces me gustaría que ustedes como emprendedores nos den perspectiva de cómo hacemos para demostrarle a Cristóbal que tenemos un camino 20X cuando por lo menos en nuestra región el talento es escaso, la regulación es inmadura o ineficiente y los clientes, los proveedores, también tienen que tomar decisión de riesgo cuando deciden trabajar con nosotros. Así que son todos los que tienen que arriesgarse con los emprendedores, no solamente los inversionistas, los empleados, los clientes, ¿no? Los proveedores incluso, en un ambiente donde la regulación es inmadura o ineficiente. Carlos, en este tema, ¿cómo se sienten? ¿Cómo lo están afrontando? Sí, respecto a la atracción de talento, de hecho, ser una de las empresas que lidera un sector siempre genera este atractivo para muchos empleados, ¿no? Que vienen en general de corporates o de otras startups. Entonces, por ahí hay un buen punto del cual uno le funciona bien, ¿no? Luego, sobre el tema de crecimiento, de los 20X, por ejemplo, eso tiene que ver con expansión regional, ¿no? Sí, creo que en Perú hay bastante talento de emprendedores que tienen la capacidad de escalar sus modelos en distintos países de la región con características similares, como lo son los de la Alianza del Pacífico en general, México, Colombia, ¿no? Principalmente. Y lo que falta todavía es el acceso a capital, es algo que está empezando recién, el acceso a capital que te permite no solo consolidarte en tu país, sino también expandirte a otros países con una altísima probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, eso es algo que ya se está observando, ya es ir más allá de los fondos locales. Los fondos locales están haciendo un gran trabajo, pero ya necesitamos otra capacidad de fondeo, que principalmente va a venir de fondos de Latinoamérica en general, con países más grandes, de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa línea, cuando tenemos la suficiente ambición de los emprendedores para tomar otros países más grandes en general, viniendo de Perú, y la juntamos con el fondeo internacional, creo que esto sí puede darse totalmente. Luego, con el tema regulatorio, una forma de hacer mucho más rentable a una fintech es tener algunas licencias, ¿no? En el caso de financiamiento es clarísimo que alguna licencia de tipo pyme, financiera o banco permite un acceso a fondeo institucional mucho más barato, ¿no? Los bancos se fondean a menos del 2%, entonces tiene unos márgenes altísimos que las fintechs actualmente no tienen, ¿no? Entonces, por ahí también viene ese potencial de crecimiento en los retornos, en la rentabilidad de la empresa, además de los ingresos, ¿no? Bien, y en particular, y me quedo con Presamipe porque llama la atención, Cristóbal, te cuento que ellos hacen una ronda de levantamiento en julio del 2021, justo cuando habíamos elegido un gobierno de izquierda. Entonces, cuando la incertidumbre era pues de la mayor, ellos logran cerrar una ronda que a mí particularmente me llamó la atención, el timing, ¿no? ¿Cómo lograron, más allá del 20X, cómo lograron convencer al inversionista que este era el momento para trabajar, para potenciar a las pequeñas empresas del país? Sí, creo que teníamos un buen track record de los años previos, desde el año 1, teníamos métricas muy saludables de negocio. Entonces, a pesar del golpe, creo que los inversionistas ángeles y ABP vio el potencial del negocio. Y bueno, nos conocimos, ya teníamos algunas conversaciones con ABP, por ejemplo. Y creo que esa confianza que se había generado junto con las buenas métricas de resultados, eso nos ayudó bastante, porque si de otra forma estaba todo en el contexto, estaba todo en contra, ¿no? Pero sí, estamos muy agradecidos también con la confianza que tuvieron ABP y los inversionistas ángeles, ¿no? En esa ronda en particular. Muy bien. Y si Carlos hace las cosas bien, Fiorella debería estar como pomelo, ¿no? De acá a poco tiempo, esperamos, porque Presamipe aspira a entrar a Colombia, entrar a México, ustedes ya están en México, bueno, por supuesto Argentina, Brasil, ahora Perú, Colombia. Si todo sale bien, esta fintech peruana va a lograr ser
algo como Pomelo en el corto plazo. ¿Qué has visto tú en Pomelo, en su estrategia y en su ejecución sobre todo, que pueda marcar el éxito de las fintechs peruanas hacia una expansión regional? Creo que desde la experiencia de Pomelo y un poco como aprendizaje quizás hacia todas estas fintechs que están también haciendo en nuestro país, en la región, tenemos una frase interna que ya suena a, es un poco un tag, Go Fintech y Velocidad Pomelo, ¿no? ¿Y a qué le debemos o gracias a qué tenemos esta velocidad? Es al capital humano, 100%, ¿no? Antes preguntabas de los retos de captar justamente talento en nuestra región y en nuestro país. Hemos tenido la suerte de que el 100% de las personas que trabajan en Pomelo han sido hirings internos, que han venido referidos por la experiencia que todos tenemos, digamos, ya en la industria y en el mundo de pagos y en el mundo fintech en general. Somos 300 empleados, de los cuales 90% son desarrolladores y hasta ahora cada uno ha venido básicamente un poco buscado, quizás a dedo o referido por algún empleado interno, ¿no? Y eso hace que tengamos esa atracción, esta velocidad, pero también este engagement que es súper genuino, ¿no? Creo que el estilo de trabajo colaborativo es algo que da frutos en el muy corto plazo y es algo que en Pomelo estamos construyendo. Y luego yendo más allá, una propuesta más del lado de, digamos, de la tesis de la compañía, digamos, hay dos capas en nuestro negocio principalmente. Uno, el alcance regional con la tecnología de punta y lo otro, la capa regulatoria que antes comentabas, que sí, que muchas veces es un reto. No digo que es un stopper, pero sí es un reto, ¿no? Y parte de la propuesta de Pomelo es justamente facilitar esos dos aspectos a nuestros clientes, haciéndoles ser capaces de alcanzar esta regulación sin tener que pasar por ella y a la vez obtener esta tecnología de punta en procesamiento y en core bancario que también es necesaria. Claro, claro. Muy bien. Quisiera, hemos tenido una conversación sobre lo que hacen ustedes, cómo lo hacen. Quisiera en el siguiente bloque situarnos en Lima, en Perú, y hablarle al Perú, al emprendedor, al inversionista, al talento. En el caso, por ejemplo, Cristóbal, de ustedes, en el caso tuyo, evidentemente, pues México tiene una escala enorme comparado con Perú, tiene una madurez enorme en sus mercados de capitales, en sus capitales de riesgo, en su deal flow de emprendimientos, en sus casos de éxito. Es decir, hay años de ventaja. Veía unos análisis que se hicieron en ABP Ventures y básicamente invierten en capital de riesgo casi un medio punto porcentual del GDP. En Perú es 5 o 6 veces menos. ¿Cómo ves Perú como país que aspira a crecer, que aspira a convertirse en un lugar donde nazcan emprendimientos regionales, donde nazcan fondos de inversión relevantes? ¿Cómo ves este país? ¿Y qué de lo que has visto en tu experiencia en México nos puede servir para poder jugar un rol relevante en la inversión de capital y, por supuesto, para que nuestros emprendedores puedan nacer, escalar, ¿no? y ser exitosos a nivel global? Creo que no hay ninguna manera de acelerar esto. Es un proceso natural de convencimiento y de círculo virtuoso, que la gente invierte, le va bien y vuelve a invertir, ¿no? Y es una bolita chiquita que va empezando a crecer, ¿no? El principal tema que yo creo que todos los países que van un poco más avanzados, como que es el caso de Brasil y México, es que se dieron cuenta que si no invierten los locales no va a invertir nadie, ¿no? Y ese es el principal tema. ¿Por qué un americano va a venir a poner capital aquí si ustedes no lo ponen? ¿No? O sea, soy el más tonto de todos, ¿o por qué lo hago? Entonces, si no logramos que gente local se convenza de que hay una oportunidad, es imposible convencerlos de fuera. O sea, si un emprendedor peruano no convence a un inversionista peruano que hay una oportunidad valiosa, no se va a construir un ecosistema. Pasa por ahí. Y ese convencimiento viene de pequeños casos de éxito que también es otra bola de nieve, que empiezas a reciclar talento, experiencia y capital, ¿no? Entonces, de Cinepapaya ya vemos un caso que se recicló,
Tu caso en servicios más convencionales. Pero ese reciclamiento de talento es lo que deja que esta bola crezca y sin eso no hay. Aparte de eso, países que no son tan grandes como el mercado de Brasil o el de México tienen que encontrar su camino a ser atractivos, ¿no? El camino de Argentina, que fue el primero que hizo un camino fuera de su país, porque Argentina también es un mercado pequeño, fue desembarcar en Brasil, hacer un monstruo en Brasil y operar los de Argentina con bajo costo. Ese es el modelo argentino. El modelo colombiano es el modelo Rappi, que es voy a un acelerador en Estados Unidos, levanto capital americano y lo relleno con capital latinoamericano. Es otro modelo, ¿no? El modelo chileno fue apartarse del Estado, de todo lo que era Corfo, y los grandes éxitos han sido fuera del dinero público, ¿no? Y es buscar financiamiento también en Estados Unidos, mucho en tema regional. Falta el camino peruano, que no sé cuál sea, ¿no? Pero tiene que encontrar su propio camino que seguramente va a ser distinto que el colombiano o el chileno o el argentino. Interesantísimo. Muy bien. Situándonos, Carlos, de regreso a Lima, ustedes que vienen comenzando, bueno, ya van más de 6 años trabajando en Presamippe, pero destacando, ¿no? Y probablemente sean de las fintechs que vamos a escuchar más de ustedes en los próximos meses, ¿no? En la medida que ustedes exploran nuevos mercados. ¿Qué tenemos todos por aprender del camino de emprendimiento y de escalamiento? ¿Qué les dirías a esta audiencia de emprendedores, de inversionistas, para justamente lograr ese match que nos dice Cristóbal? Para que un peruano convenza a otro peruano que aquí sí puede haber valor y por lo tanto atraigamos, ¿no?, capitales de otros países y mejor talento. Sí, yo creo que lo que hace falta es impulsar más a los champions que podamos generar. En el caso de Colombia es clarísimo que a partir de Rappi llegó mucha inversión a emprendedores colombianos, ¿no? En ese sentido tenemos algunas startups que están caminos a tener excelentes logros, ya escalas, no sé si unicornios, pero centauros, por lo menos. Entonces, creo que esos champions van a generar un punto de inflexión en cuanto a que los fondos van a decir hay excelentes emprendedores en Perú también, como fue en el caso así de Colombia, ¿no? Cuando conversamos con distintos fondos de Venture Capital internacionales, preguntan en general por referencias, ¿no? Cuáles son otras startups peruanas de éxito. Y bueno, tenemos algunos casos contados en la escala que ellos buscan, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos más champions peruanos, va a abrir un montón de puertas para toda la ola de emprendedores que tenemos y que vamos a tener, ¿no? Claro. ¿Qué tan cerca estamos de ver a Presamippe como un champion relativo para la liga, ¿no?, que tenemos, ¿no? Sí, yo creo que falta en un par de años vamos a ver, o sea, se vienen hitos muy importantes para nosotros en menos de 6 meses, pero claro, para una escala, digamos, que sea mirada considerable, yo diría que en un año vamos a ver excelentes logros. ¿Qué opinas, Cristóbal? En un año podríamos tener un caso de éxito, ¿no?, que nos ponga esa primera bola de nieve, ¿no?, que comience a rodar. Lo poco que he aprendido de este negocio es que no es binario, ¿no? Es muy repentino. Entonces, yo me acuerdo en 2016, cuando me mencionaron que existía una compañía que se llamaba Rappi, que estaban viendo que para invertir unos americanos, que si la quería conocer, ni por aquí me pasaba que iba a ser la compañía que iba a ser, ¿no? Entonces, el año siguiente ya era una compañía que estaba cerca del $1 billón. Entonces, esas cosas no es que pasen escalonadamente, sino el día que menos te lo esperas, te tienes un unicornio peruano, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser de la noche a la mañana que se va a dar cuenta que tienen aquí un gran flujo de talento. Buenísimo. Y en esa línea, Fiorella, ¿cómo ves? Nos situamos nuevamente en el Perú. Tú estás a cargo de desarrollar productos, soluciones en el Perú, en Colombia, con una plataforma construida, una serie de servicios, y ves a los emprendedores, inversionistas al frente nuestro. ¿Qué aprendizajes, qué debemos hacer para acelerar ese viaje de emprendimiento y ese viaje de escalamiento que tanto queremos y que por años estamos tratando de hacer? Nos cuesta, vamos atrás
como comentaba, todavía la inversión de capital de riesgo en Perú sigue siendo la quinta, sexta parte de lo que es en México, en Colombia. Estamos muy atrás, ¿no? Y todavía hay, si bien es cierto, hay emprendimientos que están destacando y que pintan muy bien, y no son uno ni dos, son probablemente algunos más. Pero ¿qué les podemos aconsejar a los peruanos para poder lograr ese tipo de experiencias, ese tipo de escalamientos, de rondas, 50 millones de dólares, por ejemplo, en el caso de Pomelo? ¿Cómo logramos eso, Fiorella? Definitivamente hay un tema de tesis que tiene que ser sólida. Creo que una mirada regional, porque Perú es un país relevante en la región, pero no es de los más grandes, y eso es importante. Y lo otro es cuidar los economics, ¿no? Definitivamente es importante el crecimiento, pero el crecimiento en forma saludable. Y quizás, last but not least, es creérnosla, que es algo que como peruanos a veces nos falta, ¿no? ¿Por qué no pensar en un emprendimiento peruano con una mirada regional? Las necesidades son muy parecidas y la oportunidad sigue existiendo. Más allá de la situación macroeconómica mundial, el gap en inclusión financiera en el Perú y en el resto de la región sigue existiendo, sigue siendo una necesidad, y hoy quizás la oportunidad es más grande de lo que era hace unos años por la digitalización. Entonces, ¿por qué no pensar en eso y no pensar en grande, no? Sí, es un buen punto y me lleva a la reflexión final. Sin duda, personalmente, y estando en el sector financiero y también en el sector de inversión temprana, la oportunidad de servicios financieros en Latinoamérica es enorme. Solo en Latinoamérica hay más de 250 millones de personas que no tienen acceso a servicios financieros. Y si los tienen en condiciones que no son ventajosas, competitivas. Es costoso y difícil acceder a servicios financieros. Y es por eso que vemos modelos de negocio como, por ejemplo, Nubank en Brasil, que con experiencias muy sencillas, ¿no?, con economics muy ventajosos para los clientes, pues logran escalar rápidamente. Y tenemos probablemente el banco digital más grande del mundo, está en Latinoamérica, está en Brasil. Nubank, que tiene más de 70 millones de clientes, pues ha logrado construir realmente una fintech que está compitiendo muy bien con los bancos, está desafiando de manera tremenda a los bancos en el Brasil. 70 millones de clientes es algo que nadie tiene, no tiene ni Itaú, que es el banco más grande de Brasil, 70 millones de clientes. Y evidentemente una estrategia muy agresiva de primero atraer clientes, luego monetizar esa relación con los clientes, cross-sell, upsell productos. Ellos hoy tienen un promedio de 3.7 productos por cliente y generan aproximadamente $7.8 por cliente. El trimestre anterior reportaron 1.200 millones de dólares de revenues, y el próximo 14 de noviembre vuelven a reportar y seguramente van a seguir creciendo. Hay formas de hacerlo. Creo que Nubank, para todos los que estamos en Latinoamérica y en el sector, representa un hero, ¿no? un héroe, un caso de éxito tremendamente notable, y que demuestra, Fiorella, lo que tú dices, que es que hay oportunidad y que emprendimientos que están muy bien enfocados en resolver los problemas del cliente, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo de forma competitiva, enfocándonos en ser rentables, convenciendo a inversionistas locales y también a fondos fuera, es la manera de hacerlo. Así que hay un camino, de acuerdo contigo, Cristóbal, que Perú tiene que encontrar su modelo. Estamos ensayando varias opciones, pero estoy seguro que vamos a lograrlo. Con eso terminamos el panel. Nuevamente quiero agradecer a Cristóbal, a Fiorella, a Carlos por esta conversación, y muchas gracias a todos ustedes por participar.